tálamo y las demás estructuras en la profundidad. Entonces, si nos orientamos, estamos viendo tálamo, pero ¿qué pasa? En un corte transversal. O sea, pues, en vez de este corte coronal, tú le haces un corte así y le quitas la parte de arriba. Y solamente me estoy quedando con la parte de abajo, ¿ves? Con esto de acá. Entonces, lo que estoy viendo acá, todo esto es tálamo. Es esto. Esto de acá, ¿ves? Entonces, miren. Todo esto que está acá es el tálamo, ¿ves? Todo esto de acá. Este es el núcleo anterior, el grupo nuclear lateral, y por acá no se ve muy bien el pulvinar, que es el núcleo más grande y posterior del tálamo. Más lateralmente, la relación que hay con los núcleos basales, ¿ves? Que son estos que ves aquí. Cabeza del núcleo caudado, que aquí estamos viendo su cuerpo, ¿ves? Acá, ¿ves? Cuerpo, tálamo, y aquí empieza a formarse el núcleo lenticular, que es este de acá, ¿ves? Estamos más o menos por aquí, ¿ves? Aquí el corte, ¿ves? Acá. Más o menos. Entonces, aquí tienes núcleo lenticular, que es todo esto de acá, ¿ves? Que parece una lenteja, porque es biconvexa. Y en el medio, mira, entre el núcleo caudado, el núcleo lenticular y el tálamo, tienes una estructura que se conoce como cápsula interna. No sé si la han escuchado hasta ahora. Si han escuchado el nombre cápsula interna, bueno, ahí está. Esa es la cápsula interna. Brazo posterior, brazo anterior y la rodilla en el medio. Eso la van a conocer poco a poco, porque ahorita vamos a llegar a ver corteza y la morfología interna sí la vamos a conocer. Pero por ahora lo único que quiero que conozcan es el tálamo que tenemos acá, ¿ves? Y hacia adelante la cabeza del núcleo caudado, que ya la conocemos, ¿ves? Ahí está. Tálamo acá atrás, ¿ves? Todo esto de acá es el tálamo. ¿Podrías repetir las partecitas que dijo del tálamo? Sí, esto es anterior, esto es lateral, medial y posterior. Pues el tálamo es como un huevito. La parte de atrás es más ancha, mientras que la parte de anterior se hace más estrecha, como la forma de un huevito. Entonces aquí tienes aproximadamente el núcleo anterior, y te digo aproximado porque la lámina medular interna que la divide no se ve. A veces se ve como una forma de letra Y. Entonces vas a ver la división de los grupos nucleares, pero no se ve muy bien acá. Entonces este es el tálamo, ¿ves? Si yo te pregunto qué es tálamo, y te puedo preguntar funcionalmente, por ejemplo, qué núcleo del tálamo está relacionado con la función motora, por ejemplo. ¿Recuerdan? Por ahí tenemos, ajá, ¿cuál? Sí, va por ahí. ¿Ventral cuál? Pero está en los núcleos ventrales. Sí, es el núcleo ventral. Ventral anterior y ventral lateral. Sobre todo ventral lateral, que es el que más implicancias motoras tiene. Pero el ventral anterior algunos autores también lo consideran. Pero sobre todo ventral lateral. ¿Ves? Entonces, en el tálamo, por eso es que te lo divide en núcleos específicos y núcleos inespecíficos. Y luego tienes núcleos reticulares. Entonces, los núcleos específicos son aquellos que tienen funciones o motoras o sensitivas, que tú sabes perfectamente cuál es su función. Y tienes otro grupo de núcleos que realmente no es que no se sepa lo que hacen. Se llaman inespecíficos porque tienen tantas conexiones que se les llama inespecíficos. ¿Ves? Porque tienen pueden motora, sensitiva, límbica, emotiva, tantas conexiones que se le dice inespecífico y listo. Ese es el pulvinar. El pulvinar, el dorso medial, de ahí cuál más tienes por ahí. También, entonces, esos núcleos son inespecíficos. Pero, por ejemplo, el ventral anterior y el ventral lateral sí tienen conexiones específicas con la parte motora. ¿Y la parte sensitiva? La parte sensitiva. ¿Qué núcleo se encarga de eso? Que creo que les vino incluso en el preparcial, algunos le ha venido. ¿Y cuál te parece? No. Ventral posterior, ¿no era? ¿Cuál? Núcleo ventral posterior, y se divide en dos el ventral posterior. Sí, ventral posteromedial. El posterolateral y el posteromedial. Ahí venía el de menisco medial. Exactamente, ya recuerdan. Espinal. Entonces, miren, ¿qué sucede? Nosotros recuérdense que tenemos dos tipos de sistemas. Uno que te ve la sensibilidad de la cabeza y otro que se ve de abajo del cuello hacia el cuerpo. Entonces te ve todo extremidades. Entonces, tenemos dos subnúcleos. O sea, del núcleo ventral posterior tenemos una porción lateral y tenemos una porción medial. La porción lateral te mira del cuello hacia abajo, o sea, ahí te va a llegar el cordón posterior, te va a llegar el anterolateral y las demás vías que son conscientes. Mientras que en la porción medial, todas las demás que sean cabeza. Por ejemplo, ¿cuál podría ser?
que llega de la sensibilidad de la cabeza. Espina trigémino. El trigémino. ¿Cuál otro? Y si yo te preguntara, por ejemplo, el gusto, ¿a cuál llega? Ay, no, eso era diferente. ¿El gusto a dónde llega? ¿El gusto a dónde llega? Ay, no recuerdo. Pero sí recuerdo que era diferente, no era el mismo. No tanto. ¿Dónde llega el gusto? ¿A cuál núcleo? Creo que era no. ¿Real? ¿Cuál ve la cabeza? El tálamo, de los dos núcleos del tálamo. Medial. El medial. Medial, pues. Sí está en la cabeza. El olfato es el que se nos salta. Tiene conexiones por ahí, pero se salta el tálamo y llega de frente a la corteza. ¿Ves? Es el único que no llega. Entonces, por eso decía que el olfatorio se dice que es el único que no llega, no atraviesa tálamo, sino va de frente hacia la corteza cerebral. Por eso que los estímulos olfativos tienen, o se dice que es por la razón por la cual ustedes recuerdan tanto los olores, ¿no? Por ejemplo, estás aquí, hueles una galletita y te dices, uy, mi abuela hacía galletas. ¿Ves? Por eso. Entonces, eso son los núcleos profundos. Por favor, puede, es que me he perdido. ¿Esto es posterior? Sí. Esto es anterior. Anterior. Esto es medial. Medial. Y esto es lateral. Claro, listo, te orientaste. Entonces, ese es nuestro tálamo, ¿ves? Todo eso es nuestro tálamo, que lo vemos ahí bonito. De este lado tenemos la otra porción del tálamo, ¿ves? Todo esto de acá. Esto ya es más que todo la cola del núcleo caudado. Por acá tienes tálamo, ¿ves? Este de aquí. Y por acá tienes el pulvinar, este de acá, ¿ves? Este. El núcleo más grande y el posterior se conoce como pulvinar, ¿ves? Ese de ahí. Todo esto de acá. Los cuerpos geniculares. Y al costado, mira, aquí vemos uno. Esa bolita que ves acá, ese es el medial. ¿Ves? Ese es el cuerpo geniculado medial. ¿Ves? No sé si lo ven ahí. Pulvinar, cuerpo geniculado medial. ¿Sí? ¿Ves? Ahí, ese es el cuerpo geniculado medial, una pelotita. Justo por debajo tienes el pulvinar y a los costados está debajo los cuerpos geniculados. ¿Ves? El pulvinar. Este. Y este es el medial. El lateral está por acá. Me parece que se ha cortado eso. Por aquí está. Medial, lateral y el pulvinar acá. ¿Por qué es importante? Porque el tracto óptico, acuérdense, acaba en ¿dónde? En el cuerpo geniculado lateral. De ahí ya se va al tálamo, al lóbulo occipital. Y ya termina. ¿De acuerdo? ¿No es al revés? Eso, ¿por qué el lateral está aquí? Porque esto es medial y esto es lateral. Entonces el medial está en la parte medial y el lateral está en la parte lateral. ¿Sí? ¿Listo? Bacán. Entonces básicamente eso es. Entonces vamos a recordar acá algunas cositas para repasarlas. Todo claro con tálamo porque eso es todo lo que vamos a ver. Lo demás es funcional. La dificultad con tálamo es la parte de funcional, conocer sus conexiones. Es donde está la dificultad del tálamo. Pero como les digo, siempre que tengan un orden, nunca van a tener problemas. Siempre ordenándose en qué es lo que hace cada núcleo. Acuérdense que estudiarlo por separado cada núcleo no te lleva a nada. Tienes que estudiarlo por grupos. Y así es como funcionan los núcleos del hipotálamo y del tálamo, funcionan en grupo. Determinados núcleos tienen una función determinada. Y así. Porque si lo quieres estudiar por separado no tiene sentido. Pues vas a estudiar este núcleo, hace esto. Ah, pero este también hace esto. Ah, y este también hace lo mismo. No tiene sentido. Entonces se estudian por grupos. Aquí, si recuerdan la cabecita, tenemos, mira, apófisis clinoides anterior. Esa de ahí. Y esto de acá, nervio óptico, ¿ves? Porque este era el conducto óptico. Y acá por acá venía la arteria carótida interna, ¿ves? Todo esto de acá. Allá adentro está. Entonces por acá la vamos a ver. Y por aquí tenemos esta estructura, ¿ves? Ese de ahí. ¿Sí lo ven? El de ahí. Ese de ahí. Ese es el oculomotor. ¿Ven? Ese de acá. Este. ¿Ves? Y por acá tú tienes el trigémino, ¿ves? Este de acá es el trigémino. Ahí se está formando el ganglio trigeminal aquí. Entonces acá tienes el trigémino. Y si nosotros levantamos, pero miren primero por dónde está ingresando. Miren, aquí ves esta colita. ¿El sexto? Ese es el sexto, ¿ves? Entonces el sexto viene por aquí. Y nosotros levantamos acá toda la envoltura del trigémino. Vamos a sacarla. La pongo hacia un lado. Y ahí van a encontrar, miren,